estamos yendo camino al metro para ir a Valencia a recoger la furgoneta. Y nada, ya está, tío. Tengo una sensación súper rara porque es como todo el año preparando esto y de repente, ¡tachán! Ya está aquí, ya nos vamos. Ay, Dios mío. Son las 6 de la mañana. Definitivamente está quedado bautizada con la furgoneta del humor. O la divertifurgo. Yo tengo hambre, personalmente. ¿Vosotros qué? Yo ahora me quiero. ¿Lugo? Estamos ya en Francia, pero no sabemos dónde exactamente. ¡Tierra de infieles! Mondier, no paran de cobrarnos en peajes. Esto no se acaba nunca. Resistencia pasiva. Una fe que nos rindamos nosotros también. ¡Jamás! No va a ocurrir, no va a ocurrir. ¿Qué está pasando? Vamos a morir. Yo no sepa. No se sepa. Se está levantando la alarma. ¿Por Sí, qué? pero ¿Por qué? porque Rubame no, porque Ya han saltado las alarmas. vámonos a la mierda. Ya saben que estamos aquí. ¿Cuánto nos queda para llegar al hotel? 2 horitas. 2 horas o así. ¿A dónde te has dicho? Al hotel. Hostia, Sí, a puta, Londres, vamos bien. volando, ¿sabes? Pero no íbamos al drag. ¡Sorpresa! ¡Vamos a Harry Potter! Tenía muchas ganas de salir de allí diciendo ¡Sacre bleu! ¿Qué es que sé? Pero no quería que me miraran mal. Casi ¿Quién no hemos roto? Casi pillamos el Tour de Francia en París. ¿Quién no se ha lavado la mano? Todavía no tenemos claro que no nos vayamos a pillar. La alarma anti-higiene. Nada. En plan, ¿quién no se ha lavado las manos? Hala, vamos a mojarnos. Son las 5:30. Hemos dormido 5 horas y media. 5 horas porque nos hemos levantado a las 5. Descansado un poco, nos acabamos de dar una ducha en el F1 este. Para ahora salir a las 6. Otra vez para allá. Tenemos supuestamente 6 horas de aquí a Libertad, pero como nos han dicho que hay obras y tenemos que ir al supermercado y luego sabemos que se monta ahí pelotera a la entrada. Pues vamos a salir ya. Me fascina que hayamos inventado una cosa para ir a la luna y a sitios así. No podamos pasar de los 130 kilómetros en Francia para pasar Francia. No, y no hayamos inventado todavía alguna manera de teleportarnos o algo. Es guay porque es la... Oh, Dios nos ha abandonado en esta tierra de herejes. Se ha ido la luz. Este es el 5º año de Drachen, es la primera vez que paramos a dormir. Y para seguir el viaje. Bueno, si 5 horas se llaman dormir, pues sí, dormir. Sí, yo he dormido. Muy profundamente además. Sí, yo también, pero ¿sabes qué? Tengo yo la primera guardia, ¿no? Ya. Hoy empieza mi guardia. ¿Por qué no tiraste un papel al suelo ayer? Ayer estaba comiendo y pensé, joder, tío, tiro al suelo un papel y te vas por saco. Error. Vale, porque esto es Francia y luego sí. No, tío, no puedes tirar para ir en Francia porque cuando llegue la conquiste, para que relimpie, no la que llena de mierda. Estás en aire. No reces. Aquí la alegre compañía. Mira qué caras de mierda, por favor. Veo la de esperanza. Nos llevan, pero no queremos ir. No sé por qué seguimos haciendo esto año tras año tras año. Ya nos tienen engañados. Hemos sido engañados. Vamos a hacer una foto. Hemos llegado a las 2, llovía mucho, un huevo. Nos han dicho que no se podía subir porque estaba cerrado, porque estaba todo embarrado, no estaban dejando... ¡Los caramelitos! Eso dijo ella. That's what she said. El caso es que te repites, pues hemos parado a comer, a esperar a que llegara el convoy aéreo y ahora estamos haciendo la cola, y ahora la voy a enseñar.
A ver, primero... ¡Bravo! Aquí lo tengo. Hijos de puta. A ver, primeras impresiones del jefe, Rubo. Ahí va, no moría parda. Triki. Llueve mucho aquí. No me había percatado. Putos Chicos, herejes. Pues no es tan larga. Este evento es una mierda. Esta es la famosa cola que nos han dicho que tenemos que hacer. El asunto es que no podemos empezar a montar hasta que esté la furgoneta de carga que han decidido ir a comprar. No sabemos si vamos a poder entrar al campamento. Y dicen que va a nevar. Y que mi enorme. Eso también lo dice, eso dijo ella. Alguien ha pedido Y que no sabemos si se van a hacer las 11 de la noche y va a estar lloviendo y no vamos a tener la tienda montada. Que no es intemperie. Como lo que ¿Cuántos años lleváis viniendo? El culo te la hinco. Luego te la cola, joder. ¿Has respondido tú primero? No, yo he dicho el quinto. Por el culo de Inco no rima con quinto. Sí, es rima sonante. Quinto y cinco. Maestro. Bueno, la situación es la siguiente. Hemos llegado a eso de las 6, creo, al supuesto parking improvisado. Llevamos 2 horas ahí haciendo los... Bueno, el caso es que no nos han dejado subir porque al parecer había un problema de que se ha roto una cañería, estaba todo inundado, luego hay un coche que había roto el eje y tenían que remolcar. Bueno, un cirio, una serie catastrófica de citas. Y nos hemos tirado, pues eso, 2 horas alemana. en un pueblo aparcados allí hasta que ahora de repente nos han dicho que podemos subir y ahora estamos intentando subir. Voy a grabar un vídeo de cómo está el barro por un barrizal y la verdad es que estoy bastante acojonada. Son las 8 de la tarde del lunes Falta un campamento por montar. y falta un campamento por montar. Volvimos al raso hoy. Al raso del barro. Muy guay todo, muy chupi. Desde aquí quiero mandar un fuerte mensaje a todas aquellas personas que dicen: ojalá que llueva, me encanta la lluvia, que os den. Mira qué os parece. Barrico del bueno. Barro y caca. Puedo grabar el retrovisor, ahí se ve una ristra de coches importante y eso es el parking donde espero que podamos aparcar después. Somos el equipo Bolsa Canal Educativa. Actualización, aunque nuestra situación no se ha ¿Quieres actualizado. unirte a nuestra cruzada de bolsas? Ja. Así como cuento las maravillas del traje, también voy a contar las No, reitero lo que he dicho antes. Me cago en toda esa puta gente que le gusta la puta lluvia. Y me cago en la eficiencia alemana. también. Vemos que son las 10 de la noche, hemos conseguido llegar al Silver y no nos han dejado entrar porque había ya un camión, una furgoneta grande, un furgoneta barracoche grande ahí parado. Timbarre en Avatar. Y como ya estaba, pues no cabíamos y nos han hecho dar toda la vuelta. Nos han pedido, por favor, dar una vuelta más para que cuando lleguéis podáis entrar. Para cuando lleguemos... Porque no lleváis 1800 kilómetros en la furgoneta. No pasa nada, date ¡Otra más! ¡Venga! Claro que sí. ¡Cago en su Así que, otra vuelta, ahora ya estamos justo detrás de nuestra furgoneta de carga, el resto de nuestros compañeros están en el campamento ya, según tengo entendido, con lo cual, si todo fuera correcto y bien, deberíamos de poder parar las 2 furgonetas, quieran los alemanes o no. Ya se acaban las tonterías, es hora de poner nuestro orgullo español y plantarle Los casas. cojones deberíamos de poder parar todas las 2 furgonetas, descargar todo a toda leche y, no sé, pues no nos va a montar o algo. Y luego Supongo sí, dormimos a espero poder ahogar mis penas en alcohol. Como digo, son las 10:15, hemos llegado a Diemesdad a la 1:30 hoy. 1:15. 1:15 y 1:30. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo, obviamente, todo está lleno de barro, obviamente, pero vamos vestidos con bolsas de basura porque... Para, no sé, no morirnos de hipotermia o alguna mierda esas así. cosas. Y nada, aquí al tanto, a la espera, hacía tiempo que no estaba en una situación tan jodida. Estamos de bajón, porque claro, llevamos todo el puto año esperando esto. Ha habido traches que han sido jodidos y tal. Pero nada como esto. Igual de jodido que esté, no había visto nada de esto nunca. 5 años y nunca. Pero bueno, oye. ¿Sabéis lo peor, chicos? Que hasta el sábado no va a salir. No va a salir. Entonces no sabemos lo que vamos a poder jugar, no sabemos cuándo va a empezar realmente esto, porque ya lo hemos visto otros años que por 4 gotas de mierda han atrasado la ceremonia de inicio y todo esto Perdiendo un día de juego, día más. de asaltos, mejor dicho. Entonces, estando como está el tema, pues no sabemos bien qué va a pasar. I will survive, I will survive. Normalmente... Stay strong, motherfucker. Sí, mantenernos fuertes. Y normalmente yo soy una persona muy positiva. Siempre que estoy en una situación jodida, soy de las que piensan, me acordaré de esto y me reiré. Pero no. Pero hace rato que ya no lo pienso. Bueno, no lo he pensado en ningún momento hoy, sorprendentemente.